Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver el Text Box Area. Esto es algo que nos puede servir, por ejemplo, yo aquí visualizo señales digitales, las salidas, la salida 0, la 1, la 2, si, según las activo o las desactivo, pues las visualizo de una forma u otra. La 5, ahora en la 6. Bueno, pues ahora la tengo en automático. Si la pongo activa en manual, o sea, a ver, puedo hacer un poco lo que quiera en cuanto a textos y demás. En cuanto a señales analógicas, pues lo mismo. Si yo aquí puedo poner 1, 2, 3, ya me aparece en la 0, 4, 5, 6, 0, 1, 2, ¿vale? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí 100, por ejemplo, vale, y aquí 550, vale, por ejemplo. Y ahora pues he hecho otra cosa que digo, bueno, pues vamos a ver, se me han acabado, digamos, de alguna forma digitales, salidas digitales y salidas analógicas, digo, bueno, pues voy a hacerlo visible o invisible con la salida 10. Pues entonces con la salida 10 lo hago invisible y si la quito lo hago visible. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. En Machine, editando script code. Bien, tenemos el textbox area, o sea, definimos como textbox area, en este caso 3 bloques de texto. Podría haber definido 4 para llenar toda la parte superior, pero he preferido 3, pues porque luego lo usaré en tutoriales y tal. Pues porque en la derecha, pues a lo mejor dejarlo para un slider o no sé, cosas. Bien, entonces vamos a ver. El textbox area, por ejemplo, ¿de dónde viene? Pues en primer lugar, en Machine Simulator tenemos el textbox area, es el Machine Simulator Text Area Display. De tal forma que yo aquí defino textbox area, la variable textbox1, en este caso he definido 3, podría haber definido una, o 2, o 4, o 14, las que sea. Bien, y aquí le digo a esta variable, le digo que es igual a machinesimulator.textAreaDisplay. Entonces muestro un área de texto para mostrar la información de texto. Y ahora, bueno, yo lo que hago ya es, desde el main, por ejemplo, llamo una función que se llama cajas textos. De esta forma, pues automáticamente él ya se apaña. Yo le digo qué es lo que tiene que sacar y cómo, y ya está. Entonces yo aquí le he definido pues hasta 7 descripciones, 7 datos, ¿vale? En formato string. Y luego defino textos variables del área de datos string st, ¿vale? Entonces, empiezo a colocar, a ver, yo lo que voy a hacer en el área de datos, voy a colocar una cosa detrás de otra, es decir, voy a sumar el texto de 0 descripción, le voy a agregar texto 1 descripción, texto 2 descripción, como si fuera una línea. Lo que pasa es que esta línea la separo por zonas o por variables para que me sea más eficaz, que me sea más fácil hacerlo. Entonces, en la descripción del texto 1 le pongo, por ejemplo, salida 0. Bueno, en la descripción del texto 0 le pongo señales digitales. En el dato no le pongo nada. ¿Vale? En la descripción del texto 1 le digo salida 0. Y ahora, según yo leo la salida 0 en el IO Manager, como siempre,
el IO Manager, le digo getOutput salida 0 y me dice si está en verdadero o falso. Entonces, si está en verdadero, es decir, si está activa, st la pongo a 1. Dese cuenta que aquí es todo string. Entonces tenemos que pasar o de números a string o de lo que sea a string. Pero aquí vamos a visualizar texto que son string, cadena de caracteres. Entonces, en la salida 0 le digo getOutput 0 y le pongo st igual a 1 y a 0. Y le pongo un espacio, ¿para qué? Para después ponerle el texto 1 dato, que en un principio tiene un espacio, ¿vale? Será igual a lo que tenía en texto 1 dato más st. St ya viene o con un 1 espacio o con un 0 espacio. Y ahora, texto 1 dato igual a texto 1 dato más salida 1. Pues lo mismo que he puesto salida 0, salida 1 en la misma línea. Pues no le he puesto ningún intro ni nada. Entonces, según la salida 1, pues le pongo un 1 o un 0 y se lo añado a texto 1 dato. En texto 1 dato le añado salida 2 y según la salida se lo pongo. Vale, pues entonces con esto, digamos, de alguna manera tenemos el texto 1 descripción, texto 1 dato, que es como me lo he montado yo, que cada uno se lo puede construir como quiera. Ahora hago texto 2 descripción, le digo salida 3. Vale, y se lo pongo. Entonces, texto 2 dato igual a texto 2 dato más st. Es decir, con esta acabamos pronto. Ahora la salida 4. Texto 3 dato. Bueno, aquí en texto 3 descripción, o sea, es otra forma de verlo. En texto 3 descripción hay nada. Por lo tanto, ya voy y memorizo directamente a texto 3 dato, ¿vale? En texto 3 descripción no he memorizado nada, ¿vale? Pues pongo salida 4. Ahora, si salida 4 un 1 y si no 0, ¿vale? Pues el dato igual al dato más st del texto 3. Y pongo salida 5 y le pongo el valor de la salida y se lo coloco al texto 3. El texto 3 dato le voy a poner también manual automático. Según la salida 6 le pongo manual o automático. Como ven, o sea, no se trata de un 1 o de un 0, sino se trata de un string que se puede poner Pepe y yo qué sé. O sea que no es el número, esto es caracteres. Y entonces texto 3 dato, lo mismo, igual a texto 3 dato más st, que st tiene manual automático, vale. Texto, bueno, aquí no he puesto espacio porque me da igual, porque no tengo otro, porque no sigo poniendo la misma línea. Entonces, y en la misma línea veremos a ver por qué se pone en una línea, ¿vale? Ya veremos a ver. Salidas digitales. La salida 7 en descripción y le coloco la salida, ¿vale? En el dato le coloco la 1 o la 0. En el dato le pongo la salida 8, le añado salida 8 y le pongo la ST y también la S9 y le pongo la ST. Vale, hasta aquí he recogido todos los datos. Ahora declaro una fila como número entero. Esto es en píxel todo. Vale, una columna. Bueno, yo quiero que esto me ocupe un ancho de 1700. Vale, en total. Total, ancho 1700. Entonces, le doy columna 0 por 1700 dividido entre 3 más 5 por 1. Es decir, en la columna 5, pero 5 en píxel. Le digo ancho 1700 partido por 4 más 50. ¿Vale? Y alto 150. Entonces, en la fila 10, columna 5, con esta anchura y con esta altura me va a generar el texto. Ya veremos cómo. Entonces ahora esto es el grupo 1, por lo tanto texto, que va a ser donde voy a recoger todo texto 0 descripción más texto 1 descripción más texto 1 dato, etcétera. Bueno, pues esto me lo voy a montar todo, lo voy a concatenar todo en un string que le llamo texto. Entonces texto lo inicializo con nada
le pongo un return más line feed, ¿vale? Con lo cual me salta a la línea siguiente al primer carácter y ahora texto, le digo igual a texto descripción más salto de línea, return más line feed, ¿vale? Retorno de carro más paso al principio de línea. Entonces, texto, ahora igual a texto, que tiene texto 0 descripción, más texto 1 descripción, más texto 1 dato, de tal forma que texto 1 descripción y texto 1 dato van seguidos en la misma línea, más salto a la siguiente línea. Y entonces ya la siguiente línea, texto igual a texto 2 descripción más texto 2 datos más a la siguiente línea. Y así todas las líneas que tenga. ¿Vale? Las que me caben en este texto, bueno, pues he visto que son de 0 a 6, pues 7 líneas me caben. ¿Vale? Bien, y ahora le digo txbox 1, que es el primer txbox que he declarado punto .text, ¿vale? Pues entonces aquí, ¿esto dónde lo voy a ver? Pues en txbox, ¿vale? Txbox area, ¿vale? Entonces aquí tengo texto, txbox.text igual a texto, a todo lo que me he cogido, es decir, con todo lo que voy a meter en ese paquete, ¿vale? Después posición, xy, pues posición en columna fila. Size, tamaño del texto, white con altura. Size, perdón, tamaño del bloque. Ancho por alto, ¿vale? Que me lo he calculado aquí, ancho esto por alto. Vale, ahora, backcolor, el color de fondo. Backcolor le pongo un color, pues aquí le pongo un rojo claro y me admite el color un alfa, el valor alfa o valor de transparencia, que si le pongo un 1 es opaco, pero si le pongo 0.8 ve un poco lo que hay detrás. A mí me interesa normalmente ver lo que hay detrás, es decir, no ocultar toda la pantalla, por si acaso, por si me muevo, lo que sea, y pongo una máquina detrás, pues por lo menos ver la máquina. Y entonces veo las dos cosas, las veo peor, pero veo las dos cosas, ¿vale? Ahora, el texto color amarillo, el texto posición tal, el tamaño del texto de 18 y visible, que es lo que tengo aquí, color, size, visible y también el background visible, este no lo uso porque con este ya me va igual. Vamos, el background sería pues para invisibilizar el background, pero esto yo si quisiese hacerlo invisible le pongo un 0 aquí y ya está. O sea, a ver, hay varias formas de hacerlo. En el grupo de textos 2, ¿qué hago? Bueno, ya tengo definidos estos como string, entonces antes los he definido arriba. Aquí los he definido como string. Entonces esto ya no lo tengo que definir. Simplemente ya tengo que cargarle lo que sea. Entonces, le pongo en descripción señales analógicas y los demás se los pongo o a nada o a un espacio. En texto 1 dato pongo analógica 0. Aquí, por ejemplo, no voy a usar descripciones. No voy a usar descripciones. Voy a usar directamente datos. Vale, pues en texto 1 dato igual a texto 1 dato que tiene un espacio más a analógica 0. Más el get output, que es lee la salida analógica 0, pasado a string, en este formato, sin decimales, ¿vale? Podría decirle con decimales, pero le digo sin decimales. El texto 1 dato será igual al texto 1 dato más analógica 1, es decir, este y este me los va a poner en la misma línea, analógica 0, analógica 1, después analógica 2, analógica 3, después analógica 4, después analógica 5, luego la 6 y luego la 7. Y ahora en la columna
¿qué columna va a ser? Vale, pues la columna que teníamos antes, más el ancho que le hemos dicho, vale, más 10. Estos 10 píxeles de separación. Entonces ahora esto ya no hay que definirlo, simplemente lo pongo vacío, le hago un return más line feed y le digo texto igual a descripción más dato, que en texto 0 datos no, nunca pongo nada, normalmente. Después texto igual a texto más la descripción más dato. Aquí en la descripción no he puesto nada, pero me da igual, este formato lo dejo así. Si algo no lo relleno, no pasa nada. ¿Vale? Y así hasta el texto 6. Después, el texto box, el box 2 texto, le pongo el 0, el texto. El back, pues aquí le pongo, pues en lugar de en el rojo, pues en el verde. Y también con la transparencia, ¿vale? Ya le pongo el color del texto, la posición en fila columna o en columna fila, el tamaño de la caja, el tamaño del texto y le digo que es visible. Y ahora el grupo 3. Lo mismo. Todas las variables que he declarado antes las pongo, digamos, vacías o con un espacio. Columna. Columna más ancho partido más 10, ¿vale? Pues, o sea, en la tercera. Después, texto descripción. Vale, pues le pongo aquí en texto 0 descripción. Se hace invisible con la salida 10. Vale, perfecto. Ya no quiero sacar más datos. Perfecto. Bueno, pues aquí pongo en el grupo 3, texto igual a nada, return más line feed, la descripción más el dato, todos los datos que no tienen nada, pues ya está, solo me sacará, se hace visible con la salida 10. Y ahora txbox 10, txbox3.test igual a texto, el background color, pues en este caso ni rojo ni verde, el azul 0.25, ¿vale? Y transparente con una transparencia de 0.8. Vale, pues le pongo el color del texto en amarillo, la posición fila columna, ancho alto el tamaño, esto no les he cambiado, por lo tanto son exactamente iguales, y el tamaño del texto 18. Y ahora normalmente ponía texto visible true, vale, pues ahora no. A mí me interesa que sea visible cuando no detecte la salida digital 10. ¿Y esto qué es lo que me da? Bueno, pues esto lo que me da es esto. Como vemos es transparente, se ve lo que hay detrás. Si activo la salida 10 se me va a hacer invisible este, ¿vale? Y bueno, pues la salida 7, pues aquí está, la 9, aquí y así sucesivamente. Vamos a las analógicas y le digo, por ejemplo, la 7, pues 77.7. Vale, pues como me lo saca sin decimales, pues me lo pone a 78. ¿Vale? Y si le digo aquí 66.2, pues me lo pondrá en 66. Y así sucesivamente. ¿Vale? La analógica 3, bueno, pues la analógica 3, 33. Y la analógica 2, pues 22. ¿Vale? Y ya está. Y así voy visualizando todo. Entonces aquí puedo visualizar etapas, puedo visualizar niveles, velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que se me presente. Por ejemplo, pues algo a visualizar, pues a veces arrays que son largos y tal, pues para saber si va memorizando bien, si no va memorizando bien. Pues en fin, tampoco no hace falta que siempre estemos sacando textos normales, sino que con los datos valdría bastante, sería suficiente. Por ejemplo, decir fila 1, pues 000111100, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, son todos textos, pero sacados del array, por ejemplo. Bien, pues este yo lo veo súper completo, lo vamos a ver en muchos tutoriales, lo voy a usar, los demás pues más o menos también.
Entonces hasta aquí todas las programaciones, digamos, de Machine Simulator, tanto en gráfico como en código script. En este caso es código script porque el gráfico sería un poco complejo, entonces cuando hay cierta complejidad pues tenemos que irnos a código script. Y bueno, pues este es el resultado. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.